Realmente cuando recordamos la muerte del Señor Jesucristo es un momento, si podríamos decir, agridulce. Por un lado, uno se quebranta al ver el sufrimiento que Él atravesó por nosotros. Pero al mismo tiempo nos gozamos porque sabemos lo que se estaba llevando a cabo en esa cruz. El Señor estaba cargando sobre el Hijo nuestros pecados y comprando así nuestra salvación. Hoy vamos a hacer, hermanos, algo distinto a lo que estamos acostumbrados. En lugar de tener un estudio de una porción más o menos corta de la Escritura, vamos a centrarnos hoy en ver el panorama más amplio de lo que fueron los eventos que estuvieron alrededor del arresto y la crucifixión del Señor Jesucristo. Hoy vamos a estudiar 3 capítulos, pero no se preocupen que no vamos a estar hasta medianoche, hermanos. Yo voy a dar lectura de los capítulos en porciones más amplias a lo que estamos acostumbrados y luego voy a comentar un poco con respecto al texto que acabo de leer, dando algunos comentarios y luego proseguiremos con la lectura. Pero antes de entrar en el texto, quiero invitarles a que me acompañen a orar de manera que el Espíritu Santo pueda obrar en nuestros corazones al leer la preciosa palabra de nuestro Dios. Oremos. Señor, quiero darte gracias esta noche por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, porque el injusto se dio por nosotros gracias porque el justo se dio por nosotros los injustos, para que pudiéramos tener acceso, Señor, a tu presencia, para que pudiéramos gozar de la vida eterna, para que pudiéramos gozar de la presencia del Espíritu Santo. Padre, gracias, Señor, por el precio que pagaste para el perdón de nuestros pecados. Y oro, Señor, que a medida abrimos tu palabra, te ruego que el Espíritu Santo pueda obrar en nuestros corazones y santificarnos a través de ella, así como oró el Señor Jesucristo por sus discípulos, ahí en Juan 17, cuando dijo: santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Que nosotros podamos ser santificados al ver la obra que el Señor Jesucristo llevó a cabo por nosotros en la cruz. Padre, oro que nuestros corazones no salgan iguales y no permanezcan indiferentes ante la verdad del sacrificio de tu Hijo por nosotros. Háblanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Quiero invitarles a abrir sus Biblias e ir a Juan capítulo 17. Juan capítulo 17. Vamos a leer, hermanos, desde Juan 17 hasta Juan 19. Son tres capítulos. Entonces vamos a enfocarnos en los eventos previos al arresto, el arresto y la muerte del Señor Jesucristo, pero en particular según el relato del apóstol Juan. Entonces, Juan capítulo 17. Juan 17 dice de la siguiente manera: estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero,
y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo y lo tuyo es mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los envío al mundo, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Esa es la primera sección. Esta sección, hermanos, es conocida como la oración sacerdotal de Jesús. En ella, Jesús intercede por sus discípulos, pero si notaron en la lectura, Jesús no solamente está orando por sus discípulos, al menos por los que tiene ahí cerca de él, porque el Señor dice en su oración que no solo ora por estos, sino por los que han de creer por el testimonio de ellos. O sea, esta oración que el Señor Jesucristo está elevando al Padre aquí, no solo incluye a los 12 o a los 11 que estaban en ese momento alrededor de Jesús, sino que nos incluye a cada uno de nosotros. En esta oración estamos nosotros también. ¿Por qué se le llama la oración sacerdotal? Porque Jesús intercede. La labor de los sacerdotes era la de interceder por el pueblo delante de Dios. Y Jesús lo que está haciendo aquí es interceder delante del Padre por sus discípulos. En Hebreos 7:24 dice: mas refiriéndose a Jesús, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder
por ellos. Noten, dice, viviendo siempre. Jesús eternamente intercede por nosotros. Jesús les estaba mostrando a los discípulos por medio de esta oración un atisbo de la labor que el Señor Jesucristo lleva a cabo eternamente por sus escogidos. Él intercede por ellos. Ahora, la oración que acabamos de leer se enfoca principalmente en la glorificación del Padre. El Padre es glorificado por medio de la glorificación del Hijo y cómo el Hijo otorga vida eterna a los que creen. Y eso es lo que vemos en los primeros versículos. Dice al inicio el Señor Jesucristo, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. ¿Qué es la vida eterna? Es conocer a Dios, es conocer a Jesús. Si no conoces a Jesús, no tienes vida eterna. La vida eterna no comienza cuando nos morimos. La vida eterna comienza cuando conocemos a Jesús. Cuando tenemos un encuentro personal con Dios por medio de la fe en Jesucristo. También el Padre es glorificado por medio de la exaltación del Hijo. Glorifícame, le dice el Señor Jesús, al lado tuyo con la gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. El Señor Jesucristo no solo va a morir, sino que posteriormente a su resurrección Él también va a ascender y va a regresar a esa posición de gloria que el Señor Jesucristo había compartido con el Padre por toda la eternidad pasada. Y es que sabemos que por un momento, en su humillación, en la encarnación, Jesús se despojó para venir a este mundo y vivir una vida perfecta, pero también morir la muerte que nosotros no podíamos morir. Me refiero a una muerte sustitutoria. El segundo objeto de la oración del Señor Jesucristo es cómo tiene que ver con la intercesión que el Señor Jesucristo hace al Padre por el bienestar de sus discípulos. Y vemos aquí cómo el Señor Jesucristo intercede al Padre para que los guarde del mal. Y una mejor traducción es que los guarde del maligno, que los guarde del maligno. También el Señor Jesús menciona que sus discípulos iban a enfrentar muchos ataques en este mundo. Dice que el mundo los aborreció porque no son del mundo. Y lo hermoso de esto, hermanos, es que tenemos la seguridad por causa de la intercesión de Jesucristo, de que seremos ayudados independientemente de las aflicciones, las presiones o cualquier tipo de ataque o persecución que se venga contra nosotros en este mundo. El Señor aquí intercede para que el Padre nos guarde del maligno, para que nos guarde de todo mal. El Señor también ora para que el Padre los santifique y habla acerca del medio de esa santificación. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. No hay manera que podamos ser santos sin la palabra. Es por medio de la verdad de Dios que los creyentes somos santificados. Es por eso que la iglesia debe de predicar la palabra, porque la palabra es el medio por el cual Jesucristo purifica a su iglesia y la santifica. No podemos ser más santos, no podemos ser más parecidos a Cristo sin la palabra. Es por medio de la palabra que el Señor nos conforma a la imagen de su Hijo. El Señor también intercede y ora al Padre por la unidad de sus discípulos. Que sean uno, oh Padre, en mí, dice en el versículo 21. La unidad. Cuán importante, hermanos, la unidad.
La unidad da testimonio al mundo de que nosotros somos hijos de Dios, que el Señor está entre nosotros. Dice el Señor Jesucristo, para que el mundo, al ver la unidad que existe entre nosotros, el mundo crea. Si hay algo que ha sido una razón de excusas y de rechazo del mundo hacia los cristianos, es el ver cómo se dividen, es ver los conflictos. ¿Qué debería de existir entre nosotros? Debería de haber amor, debería de haber unidad. Jesús murió para hacernos un cuerpo, para hacernos uno. Hay cosas que ofende a Dios, es la falta de unidad entre sus hijos. Y también el Señor Jesús le pide al Padre de que sus discípulos estén donde Él está y que vean su gloria, que vean su gloria. Todas estas peticiones que el Señor Jesucristo hace al Padre, el Padre las va a cumplir, hermanos. Estas peticiones son en cierta medida para nosotros promesas. Así como el Señor Jesús oró para que estuviéramos con Él y viéramos su gloria, eso podemos estar seguros que será así. Que será así. Vamos a avanzar entonces. Sé que no es tan detallado, hermanos, pero es, como les dije, solo es un panorama. Vamos a Juan 18. Habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto, en el cual entró con sus discípulos, y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿a quién buscáis? Le respondieron: a Jesús Nazareno. Jesús les dijo: yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo: yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Volvió pues a preguntarles: ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron: a Jesús Nazareno. Respondió Jesús: os he dicho que yo soy. Pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos, para que se cumpliese aquello que había dicho: de los que me distes no perdí ninguno. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Dice el texto que Jesús pasó por el torrente de Cedrón. Ese era el torrente por donde fluía la sangre de los animales que eran sacrificados en el templo. O sea que en el momento en que ellos van cruzando ese torrente, los sacrificios ya se habían comenzado a dar desde el jueves en la tarde, por lo que muy probablemente había un fuerte olor a sangre en este lugar. Dice el texto que Judas, uno de sus discípulos, aprovechó la información que tenía por ser parte del círculo cercano al Señor Jesús para llevar a los alguaciles y toda esta comitiva a donde estaba Jesús para que le arrestaran. Entre las personas que iban a arrestarlo, dice que había una compañía de soldados romanos, eran los alguaciles, que era la policía del templo, y dice que habían fariseos.
Es muy probable que la turba constara de mínimo unas 200 a 300 personas. Un máximo podrían andar entre más de 600. Una compañía romana normalmente era entre 200 y 600 soldados. Normalmente estaba en Cesarea, pero estaba en Jerusalén por causa de la Pascua. Había una gran multitud. Entonces, para mantener el orden, los romanos estaban ahí. Entonces, hay cientos de personas que van a arrestar a Jesús. Y van con antorchas y van con armas. Ahora, es interesante que Juan denota en este texto la valentía del Señor Jesucristo. Imaginen que el Señor Jesucristo sabía de antemano lo que le había de acontecer. Él, como Dios omnisciente, Él sabía que venían a arrestarlo. Y viene una multitud a arrestarlo, pero Jesús no se intimida, sino que dice el texto que Jesús salió adelante a presentarse delante de ellos y preguntarles a quién buscaban. Entonces ellos le contestan: a Jesús Nazareno. Y Jesús les dice: yo soy. Y en el momento en que Jesús dice yo soy, ¿qué ocurrió? Todos cayeron al piso. Pueden ver el poder y la autoridad de la palabra del Señor Jesucristo. En el momento en que Él emite esas palabras con su boca, yo soy, esa referencia a Dios mismo. Yo soy el que soy. Éxodo 3:14. El nombre de Dios literalmente. Y en el momento en que Jesucristo dice yo soy, todos caen al piso. ¿Pueden imaginar ustedes esta multitud, hermanos, cayendo al suelo en un instante? Y podemos ver aquí la razón por la cual ellos pudieron arrestar a Jesús. Lo arrestaron porque Él voluntariamente se entregó. Nadie, dijo Jesús, me quita la vida. Yo de mí mismo la pongo. Él voluntariamente se estaba entregando. En un texto paralelo, en Mateo, cuando Pedro saca la espada y le corta la oreja a uno de los soldados, Jesús le dice a Pedro: ¿acaso no sabes, dice Pedro, que yo puedo orar a mi Padre y Él enviaría 12 legiones de ángeles para defenderme? En el Antiguo Testamento, un solo ángel destruyó a un ejército de más de 100,000. ¿Se pueden imaginar lo que harían 70,000 ángeles? Hermanos, no fueron los clavos los que mantuvieron a Jesús en la cruz. Fue su amor. Fue su amor. Y lo vemos manifestado en esta porción cuando Jesús se entrega voluntariamente a estas personas que lo venían a arrestar, pero no sin antes dándoles a ellos una manifestación de su autoridad y de su poder y de por qué realmente lo están arrestando. Yo creo que aún después de que ocurrieron estos eventos, es probable que muchos de ellos ni siquiera comprendieran lo que había pasado. Ahora, pero es interesante que Jesús les vuelve a hacer la misma pregunta: ¿quién buscáis? Ellos dicen: a Jesús Nazareno. Entonces Él dice: pues yo soy. Os he dicho que yo soy. Pues si a mí me buscáis, dejar ir a estos. Y Jesús está protegiendo también a sus discípulos para que se cumpliera lo que Él había dicho en lo que leímos en el 17, de que Él no perdió a ninguno. ¿Por qué la conexión? Porque los discípulos de Jesús no estaban listos para enfrentar el sufrimiento que implicaría
la cruz. Es probable que si los discípulos hubiesen sido arrestados, hubiesen sido torturados como lo fue Jesús, ellos hubieran renunciado a su fe. Pero Jesús no solo provee la fe, sino que la protege y la sustenta en la vida de sus discípulos. Y para guardarlos a ellos, y para preservarlos a ellos, entonces el Señor se entrega y pide la liberación de sus discípulos. Pedro saca la vaina, por supuesto, y trata de defender a Jesús por la vía de la violencia, pero Jesús lo reprende y le dice: la copa que el Padre me ha dado, no la he de beber. La copa, dice, que el Padre me ha dado. ¿Cuál era la copa? La copa era la cruz. ¿Saben? Jesús reconoce aquí, nos está mostrando que todo esto que está ocurriendo está controlado. Este es el plan del Padre. Esto no se le ha salido de las manos a Dios. Este es el plan de Dios. Y Dios había determinado que el Hijo tendría que morir. Y Jesucristo, como el perfecto Hijo de Dios, en perfecta obediencia al Padre, va camino a su destino y a lo que Dios había determinado para él. Vemos la valentía de nuestro Señor al enfrentar la cruz. Ahora, ¿qué pasa después? Vamos a seguir leyendo. Versículo 12. Entonces, la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron. Y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. Era Caifás el que había dado el consejo a los judíos de que convenía que un hombre muriese por el pueblo. Y seguían a Jesús Simón Pedro y otro discípulo. Este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote, mas Pedro estaba fuera a la puerta. Salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Entonces la criada portera dijo a Pedro: ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Dijo él: no lo soy. Y estaban en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido el fuego porque hacía frío y se calentaban. Y también con ellos estaba Pedro en pie calentándose. Y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Y Jesús le respondió: yo públicamente he hablado al mundo. Siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo donde se reúnen todos los judíos y nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído que les haya yo hablado. He aquí, ellos saben lo que yo he dicho. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba ahí le dio una bofetada diciendo: ¿así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió: si he hablado mal, testifica en qué está el mal, y si bien, ¿por qué me golpeas? Anás entonces envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Estando pues Pedro en pie calentándose, y le dijeron: ¿no eres tú de sus discípulos? Él negó y dijo: no lo soy. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dijo: ¿no te vi yo en el huerto con él? Negó Pedro otra vez y enseguida cantó el gallo. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Entonces salió Pilato a ellos y les dijo: ¿qué acusación traéis contra este hombre? Respondiendo, y le dijeron: si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Entonces les dijo Pilato: tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron:
a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie, para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió: ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondiendo Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato: ¿luego eres tu rey? Respondiendo Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Le dijo Pilato: ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo: yo no hallo en él ningún delito, pero vosotros tenéis la costumbre de que yo le suelte uno en la Pascua. ¿Queréis pues que le suelte al rey de los judíos? Entonces todos dieron voces de nuevo diciendo: no a este, sino a Barrabás. Y Barrabás era ladrón. Así entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura y le decían: salve, rey de los judíos, y le daban de bofetadas. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo: mirad, os lo traigo fuera para que entendáis que ningún delito hallo en él. Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura. Y Pilato les dijo: he aquí el hombre. Cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces diciendo: crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo: tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. Los judíos le respondieron: nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo, y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús: ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Entonces le dijo Pilato: ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo: si a este sueltas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey, a César se opone. Entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal, en el lugar llamado el Enlosado, en hebreo Gábata. Era la preparación de la Pascua, y como la hora sexta, entonces dijo a los judíos: he aquí vuestro rey. Pero ellos gritaron: fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo: ¿a vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes: no tenemos más rey que César. Así que entonces lo entregaron a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. Vemos, hermanos, ahí cómo Jesús es juzgado primeramente delante de las autoridades judías y luego es juzgado delante de las autoridades romanas. Y claramente vemos en toda esta sección un contraste bien marcado entre la valentía del Señor Jesucristo, el coraje del Señor Jesucristo, y por otro lado la cobardía de los hombres, la cobardía de sus acusadores, la cobardía de Pilato y la cobardía aún de sus discípulos, y en particular la cobardía del apóstol Pedro, el cual lo negó 3 veces. Y es de manera particular quiero señalar la cobardía de Pedro, porque dice que cuando Pedro ingresó en la casa del sumo sacerdote, dice que una sierva
lo vio. Y la palabra griega implica que era una muchacha, era una adolescente. Una muchacha que trabajaba ahí en la casa del sacerdote. Jesús, por un lado, estaba enfrentando a los hombres más poderosos de la región, los cuales querían asesinarlo. Estaba el sumo sacerdote, Anás, Caifás. Anás había sido sumo sacerdote, lo había retirado un gobernador romano, entonces todos los judíos lo consideraban a él como el sumo sacerdote real, y por eso llevaron a Jesús primeramente donde Anás, pero luego, porque necesitaban que la acusación fuera formal delante de Pilato, lo llevaron a Caifás. Entonces Jesús estaba delante de esos hombres poderosos, lo llevan delante de Pilato y Pilato le dijo: ¿acaso no sabes que yo tengo autoridad sobre ti? Y vemos a Jesús enfrentando con tanto coraje y valentía a estos hombres que habían decidido en su corazón que iban a acabar con su vida. Pero él permanece firme en su propósito de hacer la voluntad de Dios. No vemos a Jesús en ningún momento echándose para atrás, renunciando a las palabras que dijo o a quien es. Él se mantiene firme en la verdad. Eso fue lo que le dijo a Pilato: yo he venido a dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. ¿Pueden ver, hermanos, la importancia de recibir las palabras de Jesús? Una persona que es de la verdad recibe las palabras de Jesús. El que no es de la verdad no lo hace. Podemos ver nuevamente la relación entre el creyente y el incrédulo. Un creyente es una persona que ama la palabra, que oye la palabra. De pronto, incluso los discípulos no habían entendido todo, pero ellos habían recibido la palabra de Jesús como palabra de Dios. Y por eso había sido glorificado tanto el Hijo como había sido glorificado como el Padre. Entonces vemos a Jesús con esta valentía enfrentando a estos hombres. Y por otro lado vemos a Pedro. Pedro se intimida delante de una jovencita. Una jovencita lo hace tambalear. Una jovencita lo hace negar a su Señor. Hermanos, y yo creo que hay una gran reprensión para nosotros aquí. Porque cuántas veces nosotros nos hemos callado de hablar delante de los hombres acerca de Jesús. ¿Saben? Anás estaba pidiendo testigos. Estaban juzgando y acusando a Jesús de manera injusta. Incluso estaban trayendo testigos falsos. ¿No hubiera sido esta una buena oportunidad para que Pedro hubiera entrado a ese lugar y hubiera dicho: sumo sacerdote, todo lo que este hombre ha dicho es verdadero y todo lo que ustedes están haciendo es ilegal? Es ilegal que ustedes traigan a un hombre en la madrugada para ser acusado por un delito y no haya una audiencia correcta, respectiva. Todo lo que hicieron en el juicio de Jesús era ilegal. Permitieron incluso testigos falsos para que vinieran a acusarlo. En el Antiguo Testamento demandaban la muerte para un testigo falso. Por eso Jesús les hace preguntas constantemente y les dice: ¿alguien te lo dijo? ¿Alguien te lo dijo? O yo hablé públicamente, que los que oyeron lo hablen. ¿Qué es lo que está haciendo Jesús? Está pidiendo testigos. Y al mismo tiempo, a través de eso, Jesús está revelando toda la injusticia que se estaba llevando a cabo, que todo este proceso era completamente ilegal. Pero Pedro no puede saltar ahí a defender a su Señor porque está lleno de temor, lleno de miedo, porque teme más a los hombres de lo que teme a Dios. Y eso, hermanos, es la razón por la cual a veces nosotros no hablamos de Jesús, porque le tememos más a los hombres de lo que le tememos a Dios. Nos importa más la opinión de los hombres que la opinión de Dios. Y podemos ver eso mismo en Pilato. ¿Por qué Pilato entregó a Jesús a los judíos aun cuando él tenía la seguridad de que Jesús era un hombre inocente? Porque quiso agradarlos a ellos, porque quiso agradar a los judíos. ¿Se dan cuenta, hermanos? Que no solo vemos esta cobardía
en el incrédulo, sino que la vemos también en Pedro, que era un creyente. Pedro era un creyente genuino. Y el Señor, por supuesto, lo va a restaurar, porque a diferencia de Judas, que luego de que traiciona al Señor se suicida y con eso sella su destino eterno, en el caso de Pedro, el Señor lo va a restaurar. Y así como Pedro niega 3 veces al Señor Jesús, luego después de su resurrección, allá en la playa, el Señor Jesús 3 veces le dice a Pedro: ¿me amas? Y 3 veces el Señor le da la oportunidad a Pedro de confesarle su amor. 3 veces lo negó. 3 veces el Señor le permite a él confesar su amor. Lo restaura porque es un creyente genuino. Pero podemos ver que aún dentro de los creyentes verdaderos existe este viejo hombre, existe este temor a agradar a los hombres. Hermanos, tengamos cuidado, porque esa es la razón por la cual no hablamos de Cristo a otras personas, porque nos amedrentamos. Pero también podemos ver en este texto, y no sé si lo notaron, podemos ver una hipocresía exagerada, hermanos, una hipocresía tremenda. Dice que los judíos, cuando llevaron a Jesús a Pilato, dice que no entraron en el pretorio. O sea, no entraron en donde estaba encarcelado el Señor Jesús, porque era una casa, era un edificio gentil, o sea que no era judío. Y lo consideraban los israelitas como un lugar que estaba contaminado. Ellos se contaminarían ceremonialmente si ellos entraran ahí. Ahora, por un lado, ellos no quieren entrar al pretorio porque se van a contaminar ceremonialmente al hacerlo, pero al mismo tiempo están llevando a un hombre inocente para matarlo. Así, bien dicho, como dijo el Señor Jesús, cuelan el mosquito y se tragan el camello. La hipocresía, hermanos. La hipocresía, ellos están llenos de homicidio en su corazón, están actuando para llevar a Jesús a que muera, siendo él un hombre inocente. Sin embargo, quieren cumplir con los aspectos externos de la religión. Y hermano, mira, la hipocresía es otra cosa que le ha hecho mucho daño a la iglesia y a veces es bien prevalente. Muchas personas se llaman cristianos y cumplen con las externalidades de la religión, de ir a la iglesia, de dar ofrenda, de cantar. Hacen esto, hacen lo otro. Pero ¿quiénes son en la casa? ¿Quién eres en el trabajo? ¿Quién eres en lo secreto? Al final eso da testimonio de quién realmente eres. Y el hecho de que seas una persona en un lado y seas otra en otro lado, da testimonio de que en tu corazón tienes el mismo problema que tenían los fariseos. Que queremos cumplir con los aspectos externos de la religión, pero no hemos experimentado una transformación del corazón que se revela en una transformación de toda nuestra vida. Y sabes, y es que ¿será que el Señor no quiere que vayas a la iglesia? Por supuesto que quiere que vayas a la iglesia, pero no solamente eso. Así como le dijo el Señor a los judíos en su confrontación de su hipocresía, ahí en Mateo 23, cuando les dijo de que ellos colaban el mosquito y se tragaban el camello, les dijo Jesús: estas cosas era necesario hacer, pero sin dejar aquellas, las cosas más grandes de la ley, que eran la justicia, la misericordia y la fe. Es que necesitamos ir a la iglesia, escuchar la palabra, pero no solamente eso, necesitamos vivirla. Necesitamos vivirla. No solo se trata de orar cuando venimos a la iglesia, de cantar cuando venimos a la iglesia, de escuchar la palabra cuando venimos a la iglesia. Es que yo en mi casa, yo escucho la palabra, yo canto la palabra, yo en mi casa, yo trato de vivir cada día conforme a la palabra.
Si solo somos una cosa delante de los hombres, somos de algunos, solo tratamos de vivir según las apariencias, estamos siendo hipócritas, hermano. Y vemos eso tan claro en esta porción. Ahora, vamos a la última parte de la sección la última parte que vamos a leer hoy. Versículo 17, hermanos, de Juan. Juan 19 dice: y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo Gólgota, y allí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad, y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos: no escribas Rey de los judíos, sino que él dijo: soy Rey de los judíos. Respondió Pilato: lo que he escrito, he escrito. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, uno para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba a abajo. Entonces dijeron entre sí: no la partamos, sino echemos suerte sobre ella, y a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice: repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Y así lo hicieron los soldados. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he aquí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y después de aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja, y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Y cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de ahí. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero, y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice que dice verdad, para que vosotros también creáis, porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura: no será quebrado hueso suyo. Y también otra escritura que dice: mirarán al que traspasaron. Y hermanos, realmente esta es una sección que es impactante. Vemos cómo el Señor Jesucristo dice que es llevado al lugar de la calavera. Lo más seguro tenía ese nombre porque era el lugar a donde se le daba muerte a los crucificados. La crucifixión era un método regular que los romanos utilizaban para matar a los criminales. O sea que la cruz de Jesucristo no era única. O sea, había muchas personas que habían sido crucificados. La diferencia era la persona que estaba siendo crucificado. Dice el texto que Pilato puso sobre Jesús
la acusación por la cual estaba siendo crucificado, y era por ser el rey de los judíos. Seguramente Pilato estaba siendo sarcástico y queriendo hacer enojar a los judíos, pero como Dios está soberanamente en control de todas las cosas, realmente era el Señor operando para que se pusiese ahí encima de Jesús la razón verdadera por la cual Él estaba siendo crucificado, y era por ser el rey. Vimos la semana pasada, cuando Jesús iba entrando a Jerusalén, que lo aclamaban a Él, ¿verdad? Como el bendito que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y aquí vemos al Rey crucificado, al Rey con una corona, pero de espinas. Ahora, dice también que cuando lo crucificaron, dice que tomaron sus vestidos. Y de pronto esto es algo que no sé si alguno de ustedes lo había considerado. Pero Jesús fue desnudado en la cruz. Jesús es presentado tapado por razones de prudencia. Pero realmente parte de la humillación de la cruz era que quedara desnudado ahí, a la vista del público. Y ahí estaba nuestro Señor, lacerado, escupido, bofeteado, golpeado, cansado, ensangrentado y clavado. Y aparte de eso, avergonzado. ¿Y por qué Dios determinó que fuera así? Porque Dios nos quería dar por medio de esa muerte una figura de cuán horrible es el pecado. Así es de grotesco el pecado. Así como la muerte de nuestro Señor, así deberíamos de considerar al pecado. Así es de grotesco. Así como dejaron a nuestro Señor, así es de grotesco el pecado. Porque por nuestro pecado fue que fue crucificado. Y dice el texto que también cuando Jesús estaba en la cruz, dice que estaba ahí su mamá. Y como hijo mayor, como el primogénito, él aún en la cruz, él está pensando siempre en los demás. Y en particular ve a su mamá. El hijo mayor tenía que cuidar de su mamá. Y Jesús asegura el cuidado de su madre, encargándoselo al discípulo amado que era Juan, que estaba ahí con él. O sea, Jesús, hermanos, aún cuando estaba en la cruz del Calvario, él no estaba pensando en sí mismo. ¿Se acuerdan? Con respecto a los que lo crucificaron, ¿cuáles fueron las expresiones del Señor Jesús? Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Nosotros cuando estamos sufriendo, ¿en quién pensamos? Solo en nosotros. Solo en cómo librarnos de nuestra situación y nuestras circunstancias, y nos quejamos de todo. Y Jesús está pensando en los demás. Y realmente Él estaba en esa cruz por nosotros, hermanos. Llegó a esa cruz por nosotros. Dice que cuando Él vio que todo había sido consumado. ¿Cómo así que todo había sido consumado? Esta palabra consumado es una palabra maravillosa. Ya ahora es muy conocida, ¿verdad? Yo he visto personas que la están subiendo incluso en el internet. Tetelestai. ¿Qué significa? Ha sido pagado. La deuda fue pagada. Eso es lo que significa. ¿Qué era cuando dice que cuando vio que ya todo había sido consumado? ¿Qué se había consumado? La ira de Dios. Cuando Jesús estaba ahí en esa cruz, hermanos, lo más duro no fueron los azotes, no fueron las burlas, no fueron las escupidas, no fueron los insultos, no fueron las pruebas, no fueron los clavos, la corona, nada de eso. Lo más duro, hermanos, fue la ira de Dios que descendió sobre el Hijo. El justo por los injustos, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Dios puso nuestra inmundicia, nuestra suciedad, nuestro pecado, y lo castigó sobre el Hijo. Eso era de naturaleza espiritual, eso no se miraba. Pero era lo que estaba ocurriendo ahí. El Señor estaba sufriendo el castigo nuestro.
Como dice Primera de Juan 4:10, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó primero y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Y eso es lo que está ocurriendo en esa cruz. Propiciación, hermanos. Expiación. Sustitución. Jesucristo padeciendo lo que nosotros nos merecíamos. ¿Y cómo termina esa parte? Dice, él dijo, consumado es. Y noten lo que dice pues, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Dice que le quitaron el Espíritu o Él lo entregó. Jesús murió cuando los romanos o los judíos querían que muriera o cuando Él decidió morir. Él entregó el Espíritu. Porque Él mismo lo había dicho, nadie me quita la vida. Yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Él entregó su vida. Él entregó su vida. Y luego podemos ver la comprobación de esa muerte. Incluso lo atraviesan con una lanza. Sale de su corazón sangre y agua. Un estallido del miocardio, un cumplimiento de la profecía. Decía en el Salmo 22, mi corazón se hizo como cera deshaciéndose dentro de mis entrañas. Y vemos cómo Juan nos relata una y otra vez que estas cosas sucedieron así, en cumplimiento de la Escritura. Una y otra vez, como dice 1 Corintios 15. Pablo dice, yo les he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. ¿Saben? Una persona que no cree en las Escrituras es una persona que realmente no ha leído la Biblia. Porque la palabra de Dios se ha cumplido al pie de la letra siempre a lo largo de la historia. La Biblia es el libro más confiable que existe. Es el libro más atacado, pero es el libro más confiable. Toda la Escritura se ha cumplido. Y al menos 300 profecías de la Escritura se cumplieron en los eventos alrededor de la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo. Podemos confiar en la palabra y podemos confiar en nuestro Dios que la reveló. Hermanos, pero sabemos que el Señor no quedó en la tumba. Y en 2 días vamos a celebrar que se levantó de entre los muertos. Oremos. Señor, gracias te doy porque nos permites meditar en la obra del Señor Jesucristo por nosotros. Gracias, Señor, porque Él, siendo perfecto, justo y santo, como un cordero inocente, se entregó por nosotros, para que nosotros pudiéramos tener el perdón de los pecados y la vida eterna. Gracias, Señor. Y yo te ruego, Señor, si hay alguien aquí que aún no te conoce, Señor, que aún no ha conocido la verdad y no ha abrazado el sacrificio de Cristo a su favor, que hoy sea su día de salvación. Eso es mi ruego, Señor, que hoy pueda confiar en Cristo y abrazar el amor que Él da hacia los pecadores. Señor, no somos salvos por nuestras obras, por nuestros méritos, por nuestro desempeño, por nada que podamos hacer, sino solamente por el sacrificio perfecto de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Te adoramos, oh nuestro Dios, nuestro Redentor. En el nombre de Jesús. Amén.